¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo están aguantando cuarentena? Eh, Hoy vamos a empezar la primera clase. Tenemos 4 temas. Quiere decir que vamos a estudiar 4 temas durante 12 semanas. El primer tema es el mundo, el segundo es el hombre, el tercero es la salvación, la cuarta es la iglesia, la quinta es el culto y liturgia. ¿Sí? Vamos a estudiar estos 4 temas durante 12 semanas. Entonces, cada tema vamos a estudiar 2 semanas. Y cada semana van a tener 2 o 3 videos. Entonces, por favor que puedan mirar los videos y el lunes a las 20 horas podamos tener la charla con todos por medio de Zoom Meetings. Vamos a hablar del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿Por qué empezamos hablando del mundo? Le digo, si no entendemos qué es el mundo, es muy difícil entender qué es el Evangelio, qué valor tiene el Evangelio. Que por eso, primero hablamos de este tema, del mundo. Para mí, el mundo es el reino de las tinieblas. ¿Sí? Este mundo es el reino de las tinieblas. Aquí tenemos un versículo, hermanos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Aquí dice, yo he vencido al mundo. La Nueva Versión Internacional dice, anímense que yo he vencido al mundo. Aunque el mundo es el reino de las tinieblas, nuestro Señor Jesucristo venció al mundo. Que ya hablamos, ¿por qué es necesario hablar del mundo? Porque es necesario entender cómo es el mundo para poder llegar a conocer bien qué es el Evangelio. ¿Sí? Aunque el mundo es el reino de las tinieblas donde gobierna Satanás, pero los cristianos que no pertenecen al mundo, aunque viven en el mundo, que todos nosotros estamos viviendo en el mundo, pero nosotros no pertenecemos al mundo ni al reino de las tinieblas. Si vemos aquí Juan capítulo 17, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti, que Padre Santo, a los que me has dado, guardarlos en tu nombre, y para que sean uno, así como nosotros, pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo, y para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Obviamente, Jesucristo vino al mundo para llevarnos a los cielos, según este versículo. Jesús vino al mundo para llevarnos allá arriba al cielo. Miren, acá Jesús dice, el versículo 15, no ruego que los quites del mundo. Quiere decir que no ruego que los lleves de arriba, sino que los guardes del mal. Jesús volvió a casa de su Padre, al cielo. Nos dejó aquí. ¿Y por qué no nos lleva Jesús arriba? ¿Y por qué nos deja aquí en la tierra? Es la cuestión que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan Padre Nuestro? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre que está en los cielos, que sea santificado su nombre y que venga su reino. Y tenemos que orar que
el reino venga aquí en la tierra. No es necesario orar que Dios nos lleve allá arriba al cielo. Jesús dejó sus discípulos aquí en la tierra cuando que se fue a la casa de su Padre, allá arriba al cielo. Y el 15 es muy importante. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira, Jesús nos dejó aquí en la tierra. No nos llevó arriba. ¿Por qué? Y nosotros tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra, donde hay el reino de las tinieblas. Aquí en Nueva Versión Internacional dice que no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús no nos llevó allá arriba. Tampoco es la intención de Jesucristo que tiene. Pero nosotros creemos que el propósito de nuestra fe era conocer a Cristo, recibir el perdón del pecado y ir allá arriba al cielo. Pero la enseñanza de Jesús es un poco diferente, que no estoy negando que no exista el cielo. Bueno, obviamente todos nosotros después de la muerte vamos a ir allá al cielo. Pero estoy diciendo que ir al cielo no es el propósito de nuestra fe. Jesús nos deja aquí en la tierra. ¿Y por qué nos deja aquí en la tierra? Para que nosotros vivamos como los ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Si no reconocemos el contraste de luces y sombras, bien y mal, espíritu y cuerpo, nuestro culto deja de transmitir el conocimiento de Dios. Don Celias es un famoso teólogo que habla del culto. Más adelante vamos a hablar del culto y la liturgia. Quiere decir que si nosotros no reconocemos que el contraste existe aquí en la tierra. ¿Qué contraste? La luz y la sombra. El reino de las tinieblas y el reino de Dios. Si no conocemos este contraste, si uno no cree que existe el reino de las tinieblas aquí en la tierra, el culto que rendimos a Dios no tiene mucho sentido. Bueno, ese tema más adelante vamos a hablar con el tema del culto y la liturgia. Hoy en día muchos cristianos viven como si no existiera ese contraste. ¿No? Obviamente en el mundo occidental, ¿no? La gente no cree las cosas espirituales. Para ellos, aún siendo cristianos, no creen el mundo de las tinieblas. Estamos viviendo un mundo donde hay un choque entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Hermano, vos que realmente crees que existe el reino de las tinieblas aquí en la tierra, las obras diabólicas aquí en el mundo, hay un contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y la Biblia dice que aquí en el mundo existe el reino de las tinieblas. Hasta aquí hemos visto que aquí en el mundo existe el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. Y Jesucristo vino al mundo con el reino de su papá, con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Y Jesús empezó el reino de Dios, empezó a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ahí empieza la guerra, que es la guerra espiritual. Si uno no entiende
¿Qué es la guerra espiritual? Si uno no reconoce que exista este contraste, esta guerra espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, que la salvación que tenemos no tiene mucho sentido. Es complicado para explicar qué es la salvación que tenemos. Por eso es sumamente importante entender bien qué es el mundo. En una palabra, el mundo es el reino de las tinieblas. El mundo pertenece a Satanás y nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Satanás no es nuestro rey y ahora Jesucristo es nuestro rey. ¿A qué se refiere el mundo? En la Biblia, el mundo tiene muchos significados. Este término no solamente tiene un significado, tiene diferentes significados. Que primero, el mundo se refiere a la creación. El segundo, la política de este mundo. El tercero, el hombre esclavizado del maligno. Entonces, primero vamos a ver la creación. Muchas veces en la Biblia el mundo se refiere a la creación de Dios. Vamos a ver Génesis 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Que Dios creó al mundo. Dios es el creador de este mundo. Entonces, este mundo es la creación de Dios. Y Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. El hombre cae en el pecado por la tentación de Satanás. Y no solamente el hombre cae bajo la maldición de Dios, sino también toda la creación de Dios. Y Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, y para que labrase la tierra, y de que fue tomado. El hombre fue echado del huerto de Edén, la ciudad de Dios, el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Y el hombre cae bajo la maldición. El mundo de la creación es la casa de Dios. Y tenemos que entender, el mundo es la casa de Dios. Si vemos acá Salmo 36, Romanos 8:19 al 23, entendemos que Dios no solamente quiere salvar a los hombres, o mejor dicho, no solo Dios quiere restaurar al hombre, sino toda su creación. El hombre fue echado del huerto de Edén. Entonces, ¿cuál sería el anhelo que tiene el hombre? Volver al huerto. Pero estaba prohibido, porque Dios dejó los ángeles en la puerta del huerto. Entonces, el hombre que no podía volver al huerto. Entonces, el hombre construye una ciudad. Esa ciudad que construye el hombre es la alternativa del huerto de Edén, que era el reino de los cielos. El hombre fue echado el reino de Dios. Del huerto de Edén construye con su propia mano una ciudad. Esa ciudad es la alternativa
del huerto de Edén. Ahí empieza el problema humano. El hombre fue echado del huerto, del reino de Dios, de la presencia de Dios. Aunque el hombre construyó las ciudades, hubo muchos problemas. Es la historia de la Biblia. Pero tenemos que entender bien. Dios quiere salvar la creación también. ¿No lo crees? La salvación no solamente para los hombres. Dios no solamente salva nuestras almas, y nuestro espíritu va a vivir para siempre allá arriba en el cielo. Tradicionalmente tenemos esta enseñanza, ¿no? Esta doctrina, pero si estudiamos bien la Biblia, la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es un poco diferente. Vamos a abrir la Biblia, Romanos capítulo 8, 19. Romano. Vamos a buscar la Biblia, Romanos 8, 19. Y adelante. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Que la creación fue sujeta a la vanidad por la culpa del hombre. Que no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que la creación también está sujeta a la corrupción. El 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está dolores del parto hasta ahora. Aquí dice, el 22 es sumamente importante. La creación también está esperando su liberación, su libertad. El 23, que no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya nosotros estudiamos el libro de Romanos, hermano. La salvación, que no se refiere a la salvación de nuestras almas. Obvio, Dios salva tu alma, tu espíritu. Pero no solo tu espíritu. Dios va a salvar hasta tu cuerpo. Cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, nuestro cuerpo pecaminoso, inmortal, se va a convertir en el cuerpo glorioso, como el cuerpo que tenía Jesús después de haber resucitado. Es la esperanza que tenemos nosotros. Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, que no es esperanza, que ¿por qué? Lo que algunos ve, ¿a qué esperarlo? Tenemos una esperanza todavía. La salvación todavía tenemos en esperanza. Quiere decir que estamos esperando la salvación de nuestro cuerpo. La salvación incluye la salvación de nuestro cuerpo. Ojo, hermanos, no solamente Dios quiere salvar tu alma o tu espíritu, Dios quiere salvar tu cuerpo también. No solamente Dios quiere salvar a los hombres, sino también toda la creación. Porque la creación es la obra de Dios. La creación es la casa de Dios. Que muchos piensan que Dios va a castigar al mundo. Se va a desaparecer
la creación de Dios, este mundo, y nosotros viviremos allá arriba. No niego que no exista, no niego que exista el castigo de este mundo, pero tiene que mirar siempre los dos lados. El juicio de Dios, un lado es el castigo, pero otro lado es la restauración. Dios ama a su creación. Por eso Dios quiere restaurar su creación. Pero tenemos que entender, la creación de Dios está sujeta a la corrupción, como el hombre. La creación también está bajo la maldición. Segundo, el mundo se refiere a la política de este mundo, la política mundial. Si vemos en Mateo 4:8, la tentación del diablo a Jesucristo en el desierto, ¿no? Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoráis. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, y porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús vino al mundo para destruir el reino de las tinieblas y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Satanás bien sabía qué misión tenía Jesucristo. Entonces, Satanás tienta a Jesucristo, mostrándole el reino, todos los reinos del mundo. Específicamente el reino del imperio romano en aquel tiempo, la gloria de los imperios. Jesús rechazó la tentación del diablo, la propuesta del diablo. Para mí, la propuesta del diablo es buenísima. ¿Por qué? El pueblo de Israel en aquel tiempo estaba bajo el dominio del imperio romano. El pueblo de Dios estaba sufriendo. Si Jesús podía tener esa potestad para liberar a su pueblo del imperio romano, es una cosa muy linda, muy buena. Pero Jesús rechaza la propuesta del diablo. ¿Por qué? Él vino para destruir el reino de las tinieblas y la política de este mundo. Jesús vino para establecer el reino de las tinieblas, el reino de Dios, destruyendo el reino de las tinieblas. Satanás quería ofrecer a Jesucristo el poder de este mundo. Pero Jesús rechaza la propuesta del diablo y él toma la decisión de realizar su misión que recibió de parte del Padre. ¿Qué misión recibió Jesús? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Si vemos la 1 Corintios 15:24, es un versículo muy importante. El apóstol Pablo dice, ruego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo el dominio, que toda autoridad y potencia. Aquí está descrito que la misión que tenía Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuál es la misión de Jesucristo?
Aquí dice, luego el fin. Quiere decir que el propósito del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que tenía aquí en la tierra es cuando entregue el reino al Dios y Padre, venciendo el mal que existía aquí en la tierra. Establecer el reino de su papá, el reino de los cielos aquí en la tierra. Conquistar este mundo con el reino de Dios y entregar ese reino a su Padre, a Dios. Es la misión que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el mundo, el sistema político de este mundo pertenece a Satanás? Porque el mundo es el reino de las tinieblas. Vamos a buscar Apocalipsis 18, 1 a 3. Aquí se trata de la caída de Babilonia. Vamos a buscar Apocalipsis 18, 1 a 3. Apocalipsis 18, 1 a 3. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y porque todas las naciones han bebido del vino de flor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El sistema político de este mundo, el sistema económico de este mundo, pertenece al mundo, pertenece a Satanás y al diablo. Miren, el verso 12 es sumamente importante. Dice, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Quiere decir que el mundo, el sistema político de este mundo, totalmente corrupto. Espiritualmente, este mundo, este sistema político, este sistema económico mundial, pertenece al diablo, a Satanás. Por eso, Jesucristo vino al mundo para destruir este sistema, la Babilonia. El propósito de su ministerio, como dice 1 Corintios 15, 24, entregar esta tierra, entregar el mundo entero a Dios, a Padre. Es la misión que tenía nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sigue cumpliendo esta misión nuestro Señor Jesucristo por medio de nosotros, por medio de la iglesia. En tercer lugar, el mundo se refiere al hombre esclavizado del maligno, al hombre corrupto. Si vemos Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Los hombres que cometen el pecado son esclavos de Satanás. Quiere decir que el hombre vive totalmente esclavizado del pecado.
Si vemos 1 Juan 5:19, dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice el apóstol Juan que nosotros somos de Dios y nosotros pertenecemos al reino de Dios. Pero el mundo entero pertenece al maligno, a Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que los hombres que están en el mundo son esclavos de Satanás. Aquí el apóstol Juan dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Que Satanás está gobernando al hombre por medio del pecado. El hombre caído fue arrojado del huerto de Edén. Ya hablamos de este tema, ¿no? Después de la corrupción del hombre, el hombre fue echado del huerto de Edén. Y la historia del hombre es una continuación de la maldición de Génesis 3. Dolor, enfermedad, muerte, odio, desunción, pelea, injusticia, opresión y la guerra. Así es la historia del hombre. Porque el hombre está bajo maldición, esclavizado del maligno, del diablo, de Satanás. El hombre es totalmente corrupto, esclavizado por el diablo. El pecado no es solo un problema personal, sino un problema social y universal. Porque el hombre es un ser social, no puede vivir aislado de este mundo. Por eso, el problema del hombre es el problema de la social, es el problema social y el problema universal. Si vemos Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Efesios, dicen que hay guerra espiritual. Hay guerra espiritual. Siendo los cristianos, nosotros estamos luchando contra el reino de las tinieblas, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si uno no se da cuenta que nosotros somos cristianos, estamos metidos en guerra espiritual. Y la 2 Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo. ¿A quién se refiere el Dios de este siglo? A Satanás. Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué podemos ver aquí? El diablo, Satanás, está gobernando la mentalidad de los hombres, cegando sus ojos para que no puedan entender qué es el Evangelio. Para que no puedan entender, ellos están bajo el dominio de Satanás en el reino de las tinieblas. Es la obra del diablo, es la obra de Satanás. El pecado no es solo un problema personal,
sino un problema social y universal. El hombre corrupto forma la sociedad. Entonces, la sociedad también tiene un problema. Hasta aquí hemos hablado. El mundo se refiere a tres cosas. El primero, la creación de Dios. Segundo, el sistema político de este mundo. El tercero, el hombre esclavizado del maligno. Pero aquí tenemos que entender una cosa importante. Detrás de este mundo, el diablo, Satanás, está operando. Vuelvo a repetir, hermanos. Si nosotros no entendemos esta enseñanza, que en el mundo existe el reino de las tinieblas, el mal, ¿y cómo podríamos explicar la salvación que tenemos nosotros en Cristo? ¿Qué significa la salvación? Bueno, este tema vamos a hablar del capítulo con el tema tercero. Por eso, estoy comenzando esta enseñanza con el mundo. Tenemos que entender bien qué es el mundo. En una palabra, el mundo pertenece a Satanás. El mundo es el reino de las tinieblas. Existe el mal, existe el pecado. Por eso que tenemos que pensar bien qué es el mundo. Tenemos que entender bien qué es el mundo. El mundo es un sistema diabólico. El mundo es el reino de las tinieblas. La potestad de las tinieblas está gobernando este mundo. El hombre está esclavizado del pecado, de Satanás. El sistema económico, el sistema político de este mundo totalmente están dominados por el diablo. Por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra diabólica, para destruir el reino de las tinieblas y establecer el reino de su papá, el reino de Dios aquí en la tierra. Y Él nos invita al reino de Dios. Hermanos, hemos hablado del mundo. En una palabra, el mundo es el reino de las tinieblas, el mal. Satanás está gobernando ese mundo. Y ahora vamos a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la mejor noticia que tenemos aquí en el mundo? La mejor noticia, el Evangelio que tenemos, es el reino de Dios. Entra en el mundo, en el espacio territorial, que es donde hay el reino de las tinieblas. El mundo es el reino de las tinieblas. El Hijo de Dios vino aquí en la tierra con el reino de su Padre, con el reino de Dios. Y empieza a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, destruyendo el reino de las tinieblas. Ese es el Evangelio que tenemos nosotros. El reino de Dios es el Evangelio, la mejor noticia del mundo. El Hijo de Dios trajo el reino de su papá. Aquí en la tierra, el reino de Dios es el Evangelio. Que si vemos Lucas capítulo 4, cuando Jesús oraba en el desierto en un ayuno de 40 días. ¿Y por qué Satanás se le acercó a Jesús? Y le dio 3 propuestas.
Porque Satanás bien sabía quién era Jesús. Entendía bien, Jesús venía al mundo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, destruyendo el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Por eso, Satanás quería hacer una alianza, el pacto de alianza, quería negociar con Jesucristo, pero Jesús rechaza la propuesta del diablo. ¿Por qué? Jesús entendía bien quién era su tarea, qué era su tarea, quién era Él. Entendió bien su identidad y su misión. Y por eso Jesús rechaza las propuestas del diablo. Y Jesús declaró su identidad y misión en sinagoga de Galilea. Vamos a buscar Lucas capítulo 4. ¿Sí? Lucas capítulo 4. Vamos a leer del 17 y adelante. Lucas capítulo 4, 17 y adelante. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En sinagoga de Nazaret Jesús leyó el capítulo 61 de Isaías, un pasaje mesiánico. Y Jesús declaró: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiere decir que Jesús declaró que Él era el Mesías. Él vino a cumplir esta profecía de Isaías. Jesús sabía bien quién era Él, entendió bien su identidad y qué misión tenía. Jesús declaró: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aunque Satanás quería deshacer el plan de Dios haciendo un negocio, una alianza de paz con Jesucristo, Jesús rechaza esa alianza. Esas tres propuestas importantes para el pueblo de Israel en aquel tiempo eran la necesidad más importante que tenía el pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero Jesús rechaza la propuesta del diablo, porque Jesús vino al mundo para destruir el reino de las tinieblas y establecer el reino de su papá aquí en la tierra, el reino de Dios. En sinagoga de Nazaret, Jesús declaró su identidad y su misión. Jesús vino al mundo para anunciar el advenimiento del reino de Dios. Es la misión que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él vino para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús baja de Nazaret a la orilla del mar Galilea. En la orilla había una ciudad, se llamaba Capernaum. Jesús entra en una sinagoga en Capernaum. Un espíritu inmundo reconoció quién era Jesús. Vemos en Lucas 4:34 diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, y yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
cuando Jesús entraba en la sinagoga en Capernaum, un demonio reconoció quién era Jesús y qué era la misión que tenía Jesús. Según la versión de este diablo, de este demonio, Jesús era el Santo de Dios y vino para destruir a los demonios, al reino de las tinieblas. Cuando nació Jesús había mucha esperanza de la venida del Mesías. La esperanza escatológica era su anhelo total de toda la vida. Podemos decir que el Antiguo Testamento es una profecía sobre el reino de Dios. Los profetas profetizaban que iba a venir el reino de Dios, el gobierno de Dios. Que siempre el pueblo de Dios tenía ese anhelo. El pueblo buscaba el reino de Dios. Y el Nuevo Testamento es el establecimiento del reino de Dios. Podemos decir, el Antiguo Testamento es la esperanza del reino de Dios. Y el Nuevo Testamento es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. En el tiempo de Jesucristo, el pueblo de Israel tenía la esperanza escatológica. Quiere decir que el fin del mundo va a venir el Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, el reino de Dios, el gobierno de Dios. Y un día apareció un hombre en Nazaret, Jesús. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa lo que dijo Jesús? Significa que el reino de Dios ya se ha establecido aquí en la tierra. ¡Wow! El pueblo de Israel estaba esperando durante muchos años el reino de Dios, el gobierno de Dios en su pueblo. Eso significa la restauración de Israel. Obviamente con la obra del Mesías. Pero Jesús Nazareno declaró que Él era el Mesías. Y declaró su misión también. Y Él vino para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y en su primera predicación dijo, arrepentíos porque se ha acercado el reino de los cielos. Aquí tenemos un versículo Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entendemos que Jesús echaba muchas veces los demonios y sanó muchos enfermos. ¿Y qué significa echar fuera demonios y sanar los enfermos? Quiere decir que el reino de las tinieblas se retira, el reino de Dios se establece. Cuando en un lugar o en una persona, en un ambiente, se establece el reino de Dios, se retira el reino de las tinieblas. Ahí podemos ver la sanidad y la liberación. Jesús dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús mostró la venida del reino de Dios echando fuera los demonios. Jesús declaró que Dios se infiltró y actúa en la historia por medio de su Hijo.
El hecho de que Jesús echó fuera a los demonios es un símbolo o la señal que Dios invadió el territorio de Satanás y arrestó antes de arrojarlo con sus ángeles al fuego del infierno. Entendemos, el infierno es para el diablo, no para los hombres. Dios preparó el infierno para el diablo. Y obviamente, los seguidores del diablo también estarían con él ahí. Pero entendemos, el infierno es para el diablo. Jesús vino al mundo, venció a Satanás. Si vemos acá Mateo 12:29, y porque cómo que puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Quiere decir que Jesús echaba fuera el demonio de una persona. Y los fariseos que estaban ahí se murmuraban, Jesús echaba fuera los demonios con el poder Baal-Zebú, con el poder diabólico. Entonces, Jesús dice, si yo primero até a Satanás, que no echó fuera demonio con el poder diabólico Jesús. Jesús echó fuera los demonios con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Quiere decir que Jesús ató a Satanás. Jesús venció al diablo.